Hablemos hoy de los compuestos aromáticos. Aun cuando el nombre es aromáticos, porque se pensaba en los aromas que presentan algunos de estos compuestos, en realidad se tiene en cuenta para definirlos aplicar la regla de Huckel, que aparece aquí. Es aquella que nos indica que para que sea aromático, el compuesto en sus anillos debe presentar 4N más 2 electrones pi. Recordemos que cuando hay doble enlace decíamos que hay uno sigma y otro pi. Solo que aquí en los aromáticos no vamos a hablar de que esos enlaces pi sean débiles. Donde hay doble enlace hablamos de doble enlace, uno sigma fuerte y otro pi, pero en este caso no son débiles porque ellos están con sus electrones moviéndose dentro del anillo, deslocalizados, y eso le da estabilidad. Por eso en estos compuestos aromáticos no habrá reacciones químicas por ruptura del enlace pi, sino que vamos a ver que serán reacciones de sustitución. Lo cierto es que para definir si es aromático, aplicando esta regla 4N más 2 electrones pi, N puede ser cualquier número. Digamos que N fuera 1. 4 por 1, 4, más 2 nos daría 6 electrones. Si N fuera 2, 4 por 2, 8 más 2, entonces tendríamos 10 electrones pi. Si N valería 3, 4 por 3, 12 más 2, podríamos tener 14 electrones pi, etc. ¿Cómo aplicar esto aquí? Observemos a ver si se cumple esta regla de Huckel en estos compuestos. Inicialmente aquí estamos viendo una estructura con 6 carbonos. Es el anillo benceno. Benceno es el primer compuesto o el más importante dentro de los aromáticos. Quizá es como la base de la mayoría de ellos. Si miramos acá hay 3 dobles enlaces. Recordemos que en cada enlace participan 2 electrones, ¿no? Los 2 carbonos, cada quien aporta un electrón para formar el enlace covalente. Hablemos entonces de que cada enlace de estos pi representa o contiene 2 electrones, uno aportado por cada carbono. Contemos entonces 1, 2, 3 enlaces pi por 2, ¿no? 2, 4, 6. Tendríamos entonces aquí, en este caso, los 6 electrones pi. Se cumple la regla porque decíamos que 4 por 1, 4 más 2, 6 electrones pi. Miremos otro compuesto, este llamado naftaleno. Si observamos tiene 1, o mejor, ya sabemos que hay 2 electrones en cada uno, contabilicemos de una vez. 2, 4, 6, 8, 10 electrones pi. Miremos el siguiente compuesto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones pi. Fíjense que para que sea 14 electrones pi, aquí tenemos entonces 3 por 4, 12, cuando n vale 3, 3 por 4, 12 más 2 da 14. Siempre tiene que dar o 6, 10, 14, 18, 22, 26. Usualmente son hasta 22 los ejemplos que tenemos por aquí en nuestra lámina y la mayoría de los compuestos orgánicos. Bien, entonces ya sabemos que se debe cumplir la condición de la regla de Huckel 4N más 2 electrones pi para que sea considerado aromático. Ahora observemos los principales compuestos aromáticos. Inicialmente decíamos que el benceno. Fíjense que el benceno es un anillo con 6 carbonos. Se alternan los enlaces dobles sencillos, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Como el carbono tiene valencia 4, es decir, puede formar 4 enlaces, completa cada carbono su valencia 4 o sus 4 enlaces con un hidrógeno. Por eso tenemos entonces, por ejemplo, este carbono, doble enlace, más el otro enlace que lo une al siguiente carbono 3 y el enlace sencillo para hidrógeno 4, y así cada uno. Luego cada carbono completa sus 4 enlaces adicionando hidrógeno. Podemos indicar la estructura del benceno de la primera manera, de la segunda manera. Estas fueron estructuras establecidas por un químico alemán de apellido Kekulé. Cualquiera de estas es equivalente. Y como los electrones decíamos hace un momento que están deslocalizados, estos electrones pi están deslocalizados, se mueven dentro del anillo, entonces podemos establecer como correcta cualquiera de las representaciones del benceno. Primera, la segunda, o incluso, como decíamos que los electrones están deslocalizados, se mueven dentro del anillo, podemos simplemente hacer un círculo que reemplazaría los 3 dobles enlaces que se alternan con sencillos. Cualquiera de las 3 estructuras es correcta para el benceno, incluso es finalmente más utilizada la del círculo. A continuación del benceno tenemos por aquí la fórmula con 2 anillos de benceno donde está el naftaleno. Noten que
al indicar los enlaces dobles no pueden quedar contiguos, no pueden quedar seguidos. Si el primer anillo ya tiene los 3 dobles enlaces, para el siguiente anillo de benceno ya indicaríamos solo 2, porque la condición es que no pueden quedar seguidos. Si quedaran seguidos, el carbono se pasaría de sus 4 enlaces, quedaría quizá con 5. El siguiente este se llama naftaleno, el de 2 anillos. El siguiente con 3 anillos de benceno se llama antraceno. Están todos en línea, pegaditos. También tenemos uno con 3 anillos, pero 2 en línea y otro un poquito hacia arriba o abajo de uno de estos anillos, que es el fenantreno. Tenemos el siguiente por acá con 5 anillos, que es el benzopireno. Por ejemplo, en este benzopireno, si verificamos a ver si es aromático aplicando regla de Hückel, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 electrones. Efectivamente, en nuestra cuenta inicial decíamos que si tiene 18 electrones, aplica la regla de Hückel para el caso del benzopireno. Luego tenemos este llamado coroneno, pues porque la forma, al ubicarse los bencenos, queda como en una corona. Es el coroneno. Miremos otras fórmulas y nombres para estos aromáticos. Si el anillo benceno tiene un metil, conocido por nosotros CH3, se va a llamar seguramente entonces metilbenceno. Pero resulta que se le da un nombre especial. Al metilbenceno o al anillo de benceno con un metil, no importa en qué lugar esté, que sea un solo metil, le vamos a decir metilbenceno o más bien tolueno. Vamos a dejar como nombre principal tolueno. Es quizá el segundo en importancia. El benceno es el primero en importancia y el segundo en importancia es este tolueno, un anillo con un metil. Vemos ahora qué sucede si en el benceno hay 2 sustituyentes. Decimos sustituyentes porque lo que notamos es que en cambio de hidrógeno hay cloro. En cambio de hidrógeno hay cloro. Recordemos que en cada esquina hay carbono unido a hidrógeno. Pero en este caso vemos 2 cloros. Hay que numerar generalmente en el sentido de las manecillas del reloj, pero con la condición de que le demos los números menores a las posiciones de los sustituyentes. Entonces aquí diremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Cómo se llamaría para esta fórmula el nombre? ¿Cuál sería? Pues sería 1, 2, dicloro, que hay 2 cloros en posiciones 1 y 2, benceno. 1, 2, diclorobenceno. Resulta que la nomenclatura para estos compuestos establece que cuando se ubican sustituyentes en posiciones 1 y 2, es decir, contiguos, debemos usar, en cambio de esos números, el prefijo o la palabra orto. Lo representamos con o raya. Esa O significa orto. Entonces diremos ortodiclorobenceno. ¿Qué quiere decir ese nombre ortodiclorobenceno? Que hay 2 cloros en posiciones 1 y 2 o contiguas, seguidas. Ortodiclorobenceno. Si los 2 cloros estuvieran no seguidos, sino dejando un intermedio, es decir, en posiciones 1, 3, 1, 2, 3. Al estar en posiciones 1 y 3, el nombre que se le va a dar es 1,3-diclorobenceno, o más bien se reemplaza esos números por M, que significa meta. Meta-diclorobenceno. ¿Qué significa meta? Posiciones 1, 3. Si los 2 cloros o los 2 sustituyentes del anillo están opuestos, es decir, en posiciones 1, 4, 1, 2, 3, 4, le diríamos pues 1, 4 diclorobenceno, o más bien en cambio de 1, 4 se usa la palabra o el prefijo para, lo representamos con letra P, P raya diclorobenceno. ¿Qué quiere decir para diclorobenceno? Que los 2 cloros están en posiciones opuestas o en posiciones 1, 4. Si tenemos, por ejemplo, aquí el tolueno, decíamos que el benceno con un metil, no importa en cuál carbono esté, donde esté, pues va a tener la posición 1 ese metil. Si tenemos, como en este caso, en algún carbono sale el CH3, que es metil, y opuesto sale el bromo, apliquemos lo que decíamos hace un momento. En posiciones opuestas o posiciones 1, 4 es para. En este caso, entonces diríamos, 1 es el metil, 2, 3, en 4 el bromo. Como están opuestos, lo que decimos es que se llama para bromo tolueno. Recuerden que el benceno con metil, su nombre es tolueno. Y en posición para, con relación a ese metil, está el bromo.
por eso su nombre parabromo-tolueno. Si hay más de 2 sustituyentes, se debe enumerar, de ser posible en el sentido de las manecillas del reloj, o si no, pues iríamos en sentido contrario, siempre buscando los números menores posibles. En este caso, como dijimos que es más importante el metil para darle el nombre tolueno al anillo, ese carbono donde sale el metil CH3 es la posición 1. Podemos ir en el sentido de las manecillas del reloj, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al enumerar carbonos. Y vemos que así como hay el metil que le da el nombre tolueno, también vemos unos grupos NO2, se llama grupo nitro, lo vemos en el carbono 2, lo vemos en el carbono 4 y en carbono 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Le vamos a decir 2,4,6 trinitro, 3 nitros que están en posiciones 2, 4, 6, tolueno, porque ya sabemos que el anillo benceno con metil se llama tolueno. Su nombre, 2,4,6 trinitro tolueno. Se conoce con sus iniciales TNT. El trinitrotolueno TNT se usa como explosivo, componente como la dinamita. Ahora hablemos de otros compuestos aplicando el tema de funciones químicas. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores las funciones, los grupos funcionales, que si tiene OH es alcohol, que si tiene CHO, carbonilo con hidrógeno es aldehído, etc. Esos también se cumplen con los aromáticos, como el benceno. Si tenemos el anillo del benceno, que podríamos decirlo, si es el anillo, habiendo perdido un hidrógeno, el anillo con la sola rayita, también forma un radical llamado fenil. Pero bueno, ese benceno o radical fenil, cuando está con la sola rayita, si se une a OH al grupo del alcohol hidroxilo, pasa a llamarse fenol. Los aromáticos tienen nombres muy característicos y especiales. Si el anillo benceno, miren aquí no le dice los 3 dobles enlaces, sino lo reemplacé por el círculo. Si en este anillo del benceno de un carbono sale el grupo CHO de los aldehídos, entonces lo llamaremos benzaldehído. Si en el anillo del benceno, en alguno de sus carbonos, sale el grupo COOH, ya debemos saber que es el de los ácidos carboxílicos, entonces por eso el nombre será ácido benzoico. Recordemos que la terminación para los ácidos es oico. A continuación vemos otro ejemplo donde se está formando un éter. Recuerden que el éter se une a radicales. En este caso, el oxígeno está uniéndose a un metil y el oxígeno se une al anillo fenil. Si nombramos primero al pequeño, que es el metil, y luego al grande, que es el fenil, este éter se llamará metilfeniléter. Tiene un nombre especial en química que es anisol. Anisol es un éter donde el oxígeno está unido a un metil y el radical fenil o al anillo benceno. A continuación también tenemos un éter, pero con los 2 anillos benceno o con los 2 anillos o con los 2 radicales fenil. Por eso entonces le decimos difenil, 2 fenilos, el anillo con la rayita, con su enlace disponible, 2 fenilos unidos a oxígeno. Es el difenil éter. Luego tenemos al benceno con la función de las aminas, el grupo amino NH2. Entonces le podríamos decir aminobenceno o le podemos decir fenil, anillo con rayita es fenil, fenilamina. Pero se conoce en los aromáticos, lo que más se utiliza como nombre, y lo tenemos aquí con mayúscula, es anilina. El fenil con NH2 o el benceno con NH2 es anilina. Bien, aun cuando hay muchos más compuestos aromáticos, estos son alguna muestra para saber de sus nombres y cómo pueden contener las diferentes funciones que habíamos estudiado. Hablemos ahora de las reacciones o propiedades químicas. Básicamente, en los aromáticos, las reacciones son de sustitución. Hay unos estudiantes electrofílicos o que les gusta venir a buscar el anillo donde hay electrones. Las principales reacciones son halogenación, nitración, alquilación, sulfonación y acilación. Comencemos. Halogenación. Decíamos entonces que si es halogenación, se trabajará con halógenos. Halógenos son los elementos del séptimo grupo, flúor, cloro, bromo y yodo. Especialmente cloro y bromo. Aquí tenemos nuestro benceno, entonces reaccionando con un halógeno que es el bromo. El bromo diatómico de su molécula, ¿no? Br2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Decimos que los enlaces de estos pi están deslocalizados, lo cual les da una gran estabilidad. Por consiguiente, no se van a romper, sino que va a haber una reacción de sustitución donde este bromo
al acercarse al anillo lo que va a hacer es que uno de los bromos de la molécula reemplaza al hidrógeno. Va a entrar aquí donde estaba el hidrógeno. El hidrógeno que salga se irá con el otro bromo sobrante. Bien, veamos. Entonces, si un bromo entra a sacar al hidrógeno, ¿qué nos queda? Nuestro anillo del benceno, pero ahora en cambio de hidrógeno vemos el bromo. ¿Y cómo se llama? Bromo-benceno. Lo que sobró, que dijimos que fue el hidrógeno que salió con el bromo sobrante, forma un ácido que es el ácido bromhídrico, o le podemos decir bromuro de hidrógeno. Siguiente reacción, nitración. También es una reacción de sustitución, solo que en este caso vamos a usar ácido nítrico. La fórmula del ácido nítrico, que lo vimos en química inorgánica de décimo, es HNO3. Pero ¿cómo va a funcionar ese ácido nítrico? Se descompone en HO y quedaría NO2. No todo el ácido nítrico HNO3 va a intervenir en esta reacción. Lo que va a intervenir es el grupo nitro NO2 de ese ácido nítrico. Veamos aquí. Tenemos nuestro anillo benceno. Va a reaccionar con ácido nítrico, pero lo vamos a visualizar como HONO2. Este grupo nitro NO2 es el que viene a sustituir un hidrógeno del anillo. Ocupará ese lugar del hidrógeno. El hidrógeno que sale de ahí se va con los sobrantes del ácido, es decir, con OH, por eso se formará agua. Así que en conclusión, ¿qué tenemos acá? Que benceno más ácido nítrico entra el grupo nitro y se forma el nitrobenceno. Ahí está el nombre, nitrobenceno. Y lo sobrante, el hidrógeno que salió con el OH de acá del ácido, forma agua como subproducto. Continuemos con nuestras reacciones. Tenemos también a continuación la alquilación. A nosotros esa palabra alquilación ya nos suena a alquilo. Recuerden cuando hablábamos de sustituyentes alquílicos o radicales alquilo, metil, etil, propil, etc. Bueno, pues esta alquilación fue planteada por los químicos Friedel y Crafts. Algunos la conocen como alquilación de Friedel y Crafts. Lo cierto es que como esa alquilación va a ocurrir con un halogenuro de alquilo o haluro de alquilo. Como por ejemplo aquí tenemos al benceno reaccionando con cloruro de metilo. Este es nuestro halogenuro de alquilo. Tiene halógeno cloro y nuestro alquilo es metil. Por eso se llama cloruro de metilo. Pero ¿qué va a ocurrir en la alquilación? Lo que va a entrar a sustituir al hidrógeno es el grupo radical, en este caso CH3. Nuestro metil sacará el hidrógeno para ocupar su lugar. ¿Y qué se produce? El metilbenceno, que dijimos que lo debemos llamar tolueno. Lo que sobró, que fue el hidrógeno que salió con el Cl sobrante, entonces forma el HCl, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. A continuación tenemos la sulfonación. Como vemos, todas las reacciones son similares, todas son sustituciones. En el caso de la sulfonación, esta sucede con ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Pero no interviene todo el H2SO4, sino que se separa un hidrógeno y se separa un oxígeno y se forma HO, y el resto del ácido sulfúrico H2SO3 forma el SO3H. Este pedacito de SO3H se llama ácido sulfónico y es el que va a intervenir en nuestra reacción. Veámosla. Entonces, el benceno va a reaccionar con ácido sulfúrico H2SO4, pero de una vez lo tomamos como HOSO3H. Del ácido sulfúrico, ¿qué partecita va a intervenir? El SO3H, llamado ácido sulfónico. Él es el que va a sustituir al hidrógeno y a ocupar su lugar. Por eso vemos que nos queda el benceno y ahora en cambio de hidrógeno tenemos el enlace del carbono del anillo unido a SO3H. ¿Cuál es entonces el nombre para este producto? Ácido benceno sulfónico. Ácido benceno sulfónico. Lo que sobró, el hidrógeno que salió, que fue sustituido, se une con el OH que sobró del ácido sulfúrico y por eso se forma agua como subproducto, H2O. Para terminar las reacciones, hablemos de la acilación. La acilación consiste en que reacciona, en nuestro caso, el anillo benceno con un halogenuro de acilo. Ese compuesto lo vimos en las funciones, es un derivado de ácido, ¿cierto? Recuerden los halogenuros o halogenuros de acilo, que son los que tienen el grupo funcional CNaCO y hacia un halógeno, como en este caso el cloro. Entonces veamos nuestra reacción de acilación. Si hacemos reaccionar el benceno con un halogenuro o haluro de acilo, como en este caso cloruro de etanoilo,
¿Qué es lo que va a suceder? La parte del acilo, es decir, por el lado acá del CWO, y en este caso con CH3, viene a sustituir al hidrógeno del anillo. Aquí ya no les hice carbono e hidrógeno, pero ustedes ya saben que en cada esquina hay carbono y cada carbono está unido a un hidrógeno. Entonces, este COCH3 entra aquí al carbono, sustituye al hidrógeno y le ocupa su lugar. Por eso nos queda acá nuestro anillo de benceno con raya y ya no hay hidrógeno, sino hay COCH3. Esto se llama metilfenilcetona o se conoce especialmente con el nombre de acetofenona. Acetofenona o fenil o metilfenilcetona. ¿Qué sobró en nuestra reacción? El hidrógeno que salió, como siempre estamos hablando de que hay un hidrógeno que es sustituido con el sobrante de este reactivo que es el cloro. Por eso nos queda como subproducto HCl, que es ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Si miramos todas las reacciones que vimos son de sustitución, el procedimiento es en todas semejante. Hay un grupo que va a sustituir a un hidrógeno y lo sobrante formará un subproducto. Esto es lo básico en cuanto a reacciones. En la guía, que es nuestra guía número 10, ustedes van a encontrar algunos conceptos, propiedades físicas, aplicaciones, algunos datos especiales sobre los aromáticos. Por el momento aquí se ha explicado parte de la nomenclatura y de sus reacciones. Por favor, veamos el video más de una vez. Es importante la explicación para entender el tema y verán que les va a resultar muy sencillo. Éxitos en este estudio, queridos estudiantes.